Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de la bendición de la debilidad. Cuando hablamos de debilidad, tiene que ver con que todo ser humano es débil, es frágil, tiene falencias, incapacidades. Un sencillo resfrío puede llevarte a tener que hacer reposo. Hay personas que se creen muy capaces, muy hábiles, muy inteligentes en sus trabajos, en su empleo, hasta que de un momento a otro los despiden y se dan cuenta de que no eran ni hábiles ni capaces. El ser humano está rodeado de debilidad. Y esto, que es una realidad, debe llevar a las personas a ir a Jesucristo con toda humildad, a humillarse ante Dios, a reconocer esa fragilidad humana y fruto de eso, amar a Jesús, amar a Dios y obedecer su palabra, obedeciendo a Jesucristo. Y de esa manera encontrar seguridad en Jesús. Él es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio. Esta bendición de ser débil, de ser frágil, aparentemente es fácil de comprender. Sin embargo, y por otro lado, para la mayor parte de las personas en este mundo, les resulta evidente sentirse capaces, fuertes y seguros de sí mismos. Porque la mentalidad de este mundo los lleva a eso, a sentirse fuertes y seguros. Y eso los aparta de Dios, los aparta de Jesucristo. Y esa actitud de fortaleza propia, seguridad en sí mismos, dicho de otra manera, su propia riqueza, los lleva a la destrucción, al fracaso espiritual y por lo tanto a perder su alma por la eternidad. Si vamos a la palabra de Dios, la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 en adelante, nos habla de el reinado del rey Joram, rey de Judá. Parte hablando de el padre de Joram, llamado Josafat, un rey que puso su confianza en Dios, no así su hijo Joram. Entonces declara, cuando Josafat murió, el padre del rey Joram, lo enterraron en la tumba de sus antepasados, que está en la ciudad de David. Joram, su hijo, reinó en su lugar. Y añade, Josafat, rey de Judá, tuvo 7 hijos. Joram, Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael, Cefatías. Joram era el mayor de todos, y por eso le correspondía ser el rey. Al resto de sus hermanos, su padre, Josafat, les dio como regalo mucho oro y plata, y objetos de gran valor. Además, los nombró gobernadores de varias ciudades fortificadas de Judá. Entonces, la palabra de Dios nos dice que cuando murió el rey Josafat, tuvo 7 hijos, y al mayor de ellos, Joram, le heredó el reino, y fue el rey de Judá. Y el resto de sus hermanos recibieron oro, plata, y los puso de gobernadores. ¿Y qué ocurrió con Joram? Dice, sin embargo, cuando Joram se hizo fuerte, es decir, tuvo el control total del reino, se aseguró que nadie se lo quitara. ¿Qué hizo? Mandó matar a todos sus hermanos y también a algunos de los líderes
más importantes del país. Es decir, cuando Joram se hizo fuerte, se sintió seguro de sí mismo, mató a todos sus hermanos. Como comprenderás, esto no agradó a Dios, porque demuestra lo perverso que puede ser el corazón del ser humano cuando no se sujeta a la voluntad de Dios. En este caso, Joram demostró orgullo y soberbia. ¿Fruto de qué? De que se sintió fuerte. Y declara, Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reino duró 8 años. Joram desobedeció a Dios, al igual que otros reyes de Israel. Y lo peor es que se casó también con la hija de Acab. Acab fue un rey que desobedeció a Dios, fue orgulloso y rebelde. Si seguimos leyendo, declara, a pesar de eso, a pesar de todo lo que hizo este rey Joram y cómo actuó, Dios no quiso destruir a Joram, pues le había prometido a David, el rey David, que su familia siempre reinaría. Recuerda que de la casa de David, de la línea genealógica de David, saldría el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice, durante el reinado de Joram, el país de Edom se rebeló contra Judá. Los edomitas ya no querían seguir bajo el dominio de Judá, y por eso nombraron su propio rey. Luego fueron y rodearon con su ejército a Joram y a su gente, los edomitas. Por su parte, Joram se levantó de noche, llamó a los jefes del ejército y preparó los carros de combate y atacó a los de Edom. Dice, pero Joram y su gente perdieron la batalla, y hasta el momento en que esto se escribió, Judá no pudo volver a dominar a los edomitas. Y como Joram había dejado de obedecer y honrar a Dios, en esos días también la gente de Libna se rebeló contra Judá. Es decir, por cuanto Joram se puso seguro de sí mismo, orgulloso, rebelde, confiando en sí, entonces la gracia de Dios se aparta y empiezan a aparecer situaciones como esta, donde pueblos que antes se sujetaban ahora se rebelan. ¿Qué nos enseña esto? Si te vuelves fuerte en ti mismo, seguro en ti mismo, rico en ti mismo, perderás la gracia de Dios, porque dejarás de confiar en Jesús, dejarás de buscar a Dios, dejarás de confiar en Él, dejarás de estar seguro en Él. Te ruego que no confíes en ti, en tu fuerza, ni en tus capacidades, menos en tu riqueza física, monetaria. Pon tu confianza en Jesucristo. Si no lo haces, perderás la gracia de Dios en tu vida. Dice a continuación, por si fuera poco, Joram construyó altares en las colinas de Judá para que la gente de Jerusalén adorara a dioses falsos. Joram hizo que todo el pueblo de Judá se alejara de Dios. Entonces vemos una actitud determinada de este rey que en vez de humillarse y clamar a Dios y permanecer en Jesús, en vez de eso, ¿qué hace Joram? Confía en sí mismo, en sus fuerzas, en su propia opinión. Y si recuerdas, nuestro amado Jesucristo dijo, no puedes servir a dos señores. El que no es conmigo, contra mí
es. Y esto es lo que puedes observar cuando la persona o cuando el cristiano confía en sí mismo, se vuelve orgulloso, por lo tanto empezará a ser rebelde con Dios. Empezará a actuar haciendo las cosas a su manera e inevitablemente terminará estando contra la voluntad de Dios. Y eso le pasó a Joram. Y eso le pasa a muchos cristianos que dejan de amar a Jesús, dejan de buscarle, dejan de obedecerle. Y les ocurre que al dejar de obedecer a Jesucristo, empiezan a servir a este mundo, a falsos ídolos del dinero, del orgullo, de la riqueza, del egoísmo. Empiezan a relajarse y empiezan a pecar, empiezan a caer en hipocresías, en la envidia, en el orgullo, en la rebelión, en los excesos, en la gula. Por eso que si no te humillas y dependes de Jesús, con el paso del tiempo, como le pasó a Joram, terminarás estando contra la voluntad de Jesucristo. Estarás contra Él, porque no puedes estar en un punto medio. No puedes amar a Dios y amar a este mundo, servir a Dios y servir a las riquezas. No puedes. Tarde o temprano terminarás estando contra la voluntad de Jesús. Entonces, te ruego que te humilles ante Jesucristo, que le ames, que le obedezcas, que hagas la voluntad de Dios, que te apartes del pecado, de toda clase de inmoralidad, de orgullo, de codicia, que te apartes de la mentira, del robo, que te apartes de toda clase de maldad y que busques a Jesucristo, que pongas freno a las cosas temporales, no te entregues al hedonismo, a buscar el disfrute de las cosas temporales, al afán que este mundo propone por tener más, por la codicia, por la grandeza temporal. No caigas en esas trampas, porque solo buscarán hacerte caer en rebelión. Y sin darte cuenta, poco a poco, estarás contra Jesús, contra Dios. Serás un hipócrita. Eso le pasó a los fariseos, a los religiosos. Partieron buscando servir a Dios, mas con el paso del tiempo empezaron a confiar en sí mismos. Se pusieron orgullosos y rebeldes. Creían ellos poseer la razón. Entonces terminaron creyéndose santos, limpios y estando contra Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Cuídate, date cuenta de tu debilidad, de tu fragilidad y depende de Jesucristo. Ámalo, búscalo y obedécele. Dios es tan bueno que no quiso destruir a este rey Joram. ¿Y qué hizo? En su misericordia lo juzgó, buscando que él presentara arrepentimiento. Porque a continuación dice, el profeta Elías le envió a Joram una carta que decía, nuestro Dios, a quien tu antepasado David adoró, nuestro Padre Celestial, te envía el siguiente mensaje. Me he dado cuenta que en lugar de seguir el buen ejemplo de tu padre Josafat o el de Asa, rey de Judá, has seguido el mal ejemplo de los reyes de Israel, como Acab. Te has comportado como Acab. Y por tu culpa todos los habitantes de Judá y de Jerusalén aman a otros dioses. Y para colmo, ordenaste que mataran a tus hermanos, que eran mejores que tú, personas inocentes. Dios le hace ver su pecado, tal como a través de estos podcasts, nuestro buen Padre quiere que entiendas y veas tus pecados, tu vida. Pero ¿para qué?
para que te arrepientas, para que si tú no eres cristiano, vayas a Jesucristo, rindas tu vida a Jesús, le confieses como tu Señor y Salvador y recibas el perdón de tus pecados y permanezcas en Jesús, porque Jesucristo te ama y así tengas vida eterna en Él y no te pierdas. Te invito a rendir tu vida a Jesucristo. Para eso, al final de este podcast, encontrarás una oración para que rindas tu vida a Jesucristo y permanezcas en Él. Dios no quiere que te pierdas. O si tú eres cristiano, pero estás viviendo una vida de hipocresía, Dios no quiere que te pierdas. Quiere que te arrepientas, tal como Dios buscaba a través de esta carta escrita por el profeta Elías a Joram, buscaba que Joram ordenara su vida. Esto mismo Dios pide para ti, que cambies tu mentalidad, que cambies tu forma de vivir, que le des a Dios el primer lugar en tu vida, que rindas tu vida a Jesús, que le ames y le obedezcas para que tengas vida en Jesucristo. Lamentablemente este rey Joram no obedeció. A continuación el profeta Elías le dice las consecuencias de su desobediencia. Dice, por eso Dios castigará duramente a tu pueblo, a tus hijos y a tus mujeres. Además, perderás todas las riquezas que has acumulado. Esto tocará lo que Joram más amaba, el dinero. Y a ti, dice, te vendrá una enfermedad tan grave que sufrirás terribles dolores de estómago por el resto de tu vida, hasta que se te salgan los intestinos. Este castigo que aparenta ser duro, debes entenderlo, que a través de esto Dios está buscando que este rey Joram, que se puso orgulloso, seguro de sí mismo, fuerte, rico, buscara arrepentimiento, se humillara ante Dios y que cambiara, porque Dios es bueno. Dios hace misericordia. Lo hizo con otros reyes que se arrepintieron y está dispuesto a hacerlo contigo. Si vas a Jesucristo, si pides perdón a Jesucristo con arrepentimiento, con dolor, con humillación y cambias tu vida, Dios tiene misericordia. Dios a través de Jesucristo muestra misericordia. Este futuro para Joram era terrible, pero es la oportunidad de que él se arrepienta, de que él cambie su vida y se humillara y se vuelva una persona humilde, débil, que dependa de Jesucristo, que dependa de Dios y permanezca. Y así salve su alma del infierno. Recuerda que nuestro amado Jesucristo advirtió acerca de ese lugar de tormento eterno. Lamentablemente, Joram no obedeció. Siguió actuando, confiando en su riqueza, en sus fuerzas, en su propia capacidad. Porque si seguimos leyendo, dice que así sucedió. Dios hizo que los filisteos y los árabes, vecinos de los etíopes, odiaran a Joram, por lo cual se levantaron en guerra e invadieron Judá. Se apoderaron de todas las riquezas que el rey Joram tenía en su palacio, y también se llevaron como prisioneros a sus hijos y a sus mujeres. Solamente le dejaron a Joacás, su hijo menor. ¿Tú crees que hubo arrepentimiento? Pues no. No se arrepintió Joram. No se humilló ante Dios. Se mantuvo confiando en sí mismo. Siguió siendo fuerte. Te ruego que no actúes como Joram.
Dice a continuación: después de esto, Dios castigó a Joram con una enfermedad en el estómago que no tenía curación. Su sufrimiento duró 2 largos años y era tan grave su estado que finalmente se le salieron los intestinos. Murió en medio de terribles dolores. En su funeral, el pueblo no le hizo grandes honores, pues no encendieron en su memoria una gran hoguera, como lo habían hecho con reyes anteriores. Tristemente, Joram se hizo fuerte, fue rico en sí mismo, seguro de sí mismo, se hizo rebelde, terminó estando contra la voluntad de Dios. Perdió toda gracia de Dios. Y en este momento más duro en su vida, estos 2 largos años de terribles dolores de su enfermedad, tuvo el tiempo para arrepentirse, para humillarse ante Dios y salvar su alma del infierno y así evitar esta situación. Porque Dios permitió todo esto, porque Dios lo amaba. Y Él prefiere que Joram sufra en su carne antes que su alma se pierda por la eternidad en el infierno. Tristemente termina diciendo: y aunque lo enterraron en la ciudad de David, nadie se lamentó por su muerte, ni lo pusieron junto a las tumbas de los reyes. Te ruego que entiendas que Dios te ama, Jesús te ama. Jesucristo dijo que no temas a la muerte física, al cuerpo. Teman a Dios, a qué va a pasar con tu alma, a que cuando partas de este mundo, tu alma y tu cuerpo no terminen en el infierno eterno, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. El infierno es real. Por eso te ruego que te arrepientas de tus pecados. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, con humildad y humillación, vamos a Jesucristo. En Él encontramos salvación, el perdón de nuestros pecados, vida eterna. Jesucristo pagó para salvarnos. Y debes permanecer en Jesús. Ámale, obedécele hoy. No como Joram, que se puso rebelde y se apartó de la voluntad de Dios. Te ruego que voluntariamente te humilles y ames a Dios. Seas un cristiano de verdad, obedeciendo a Jesucristo. Date cuenta de tu debilidad, de lo frágil que eres, de cómo hasta el más mínimo dolor en tu cuerpo te puede afectar por completo e inhabilitar. Y cuando te haces consciente de lo débil que eres, de que necesitas a Jesús cada día, buscarás depender de Él con humildad y humillación y permanecerás en Jesucristo. Nuestro Dios declaró que Él habitará con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios no quiere orgullosos. Dios no quiere soberbios. Él quiere gente humilde, cristianos humildes que dependan de Jesús, que le amen, que le obedezcan. Jesucristo nos dijo que la ley se resume en: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús añade: y amarás a tu prójimo como yo les he amado, en forma incondicional. Le perdonarás a tu prójimo, le servirás, le ayudarás y amarás a Dios. Te apartarás del pecado y te santificarás. Jesús será el dueño de tu vida. Serás una persona débil y sentirás la bendición de que tu debilidad
y tu fragilidad te hacen depender de Jesús cada día. Dios es bueno, le dio múltiples oportunidades a Joram para que se arrepintiera. Dios había prometido que de la casa, de la familia de David, nacería el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús. Y fue así. Lucas capítulo 1, versículo 26, habla que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. La descendencia de David llegó hasta José. Dios cumplió que de la familia de David ahí nacería el Mesías, el Hijo de Dios. El nombre de la Virgen era María. Y este ángel le dijo: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y como nacerá Jesús en el vientre de María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Jesucristo. Y es así como Dios cumple esa promesa de que de la casa de David ahí nacería nuestro amado Señor Jesucristo. Y si tú lo piensas, te darás cuenta que tanto José como María eran personas de humilde condición, sencillos. José era reconocido por ser un carpintero. No era gente de clase social alta. No eran personas poderosas. Al contrario, eran humildes, eran débiles. La bendición de la debilidad. José y María dependían de Dios. Por eso Jesucristo nació en un pesebre, en un establo rodeado de animales. Lo visitaron humildes pastores, porque Dios busca espiritualmente personas humildes, débiles, que dependan de Dios, que dependan de Jesucristo. En algún momento, el rey Herodes, enterándose de la profecía del nacimiento de Jesús, mandó a matar a los niños de Belén. Y José tuvo una revelación en sueños, donde le dijeron que tomara al niño y huyera. Gente humilde, dependiente de Dios. Así eran José y María. Gente débil que solo ponía su confianza en Dios, no en sus fuerzas ni en sus capacidades. Nuestro amado Jesucristo era manso y humilde. Él, siendo Dios, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice la palabra de Dios, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús se humilló hasta lo sumo. Jesucristo fue dependiente absolutamente del Padre. Él lo declaraba. Él hacía la voluntad del Padre. ¿Entiendes lo que es la humillación y voluntariamente te haces dependiente? Cuando tú lo entiendes y voluntariamente te humillas, dependerás de Jesús, dependerás de Dios y vas a querer permanecer en Jesucristo y serás como un niño humilde. Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 25.
Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué está queriendo decir nuestro amado Jesús? El Evangelio, el reino de Dios, la voluntad de Dios te es revelada si eres como un niño. Si eres humilde, ahí vas a querer obedecer a Jesucristo. Reconocerás que eres frágil, que eres débil, que eres pobre en el espíritu y no rico. Pobre en el espíritu quiere decir necesitado. Necesitas de Jesús. Necesitas la salvación, necesitas su gracia, su perdón y necesitas permanecer en Él. Te ruego que reconozcas que eres débil, que eres frágil, que eres pobre en el espíritu, para que así dependas de Jesús. Lamentablemente, las personas en general no quieren ser humildes. Quieren sentirse fuertes, ricos, capaces. ¿Y qué opción le queda a nuestro Padre? Dar advertencias, tal como lo hizo con Joram. Le envió al profeta Elías, le envió una carta para que hubiera arrepentimiento. Hoy tienes la Biblia, la palabra de Dios, que hoy te hablo a través de este podcast, para que te des cuenta y reacciones y te arrepientas. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios, la Biblia, para hacerte ver tus errores, para que te arrepientas, para que no tengas que pasar por lo que pasó Joram, sino que te arrepientas y ordenes tu vida. Recuerda que estamos en el tiempo final y se acerca el inicio de la tribulación, ese tiempo final de aflicción. Y será un tiempo muy doloroso, terrible, peor que lo que ocurrió con Joram. Y Dios, en su amor, en su misericordia, en su bondad, dio a Jesucristo para que le conozcas, para que te salves, para que permanezcas en Jesús. Te ruego que despiertes, porque si no oyes la palabra de Dios, si no te arrepientes, si no cambias tu camino, vendrá la destrucción. Y eso es lo que le está pasando al mundo actual. Va directo a la tribulación, porque no quiere cambiar, porque no quiere rendir su vida a Jesucristo. Muchos cristianos están en la apostasía, en la rebelión. Dicen estar con Jesús, pero con su actitud, sus frutos, su vida, están sirviendo a este mundo. Están contra Jesús. Y tal como con Joram, la enfermedad, la pobreza que le vino, el dolor que le vino, será un tiempo de aflicción el que se acerca a este mundo. Dios es bueno, Él quiere un pueblo manso y humilde. Y tú podrías decir, ¿y cómo Dios puede permitir ese sufrimiento y ese dolor? Es que Dios te ama y Dios prefiere que haya aflicción y que la persona se arrepienta y se salve antes que permanezca en su pecado y termine perdiendo su alma y su cuerpo en el infierno. Si leemos 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7, el apóstol Pablo declara que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee,
para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué ocurre? El apóstol Pablo recibió grandes revelaciones. Fue usado poderosamente por Dios y corría un gran riesgo que él se enorgulleciera, se empezara a sentir fuerte en sí mismo, capaz en sí mismo. Existía el riesgo muy fuerte y Dios permite esta aflicción en Pablo. ¿Para qué? Para que Pablo se humille y permanezca humilde. Porque si leemos a continuación, dice, respecto a lo cual, dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le dice nuestro amado Jesucristo a Pablo? Necesitas mi gracia, Pablo, mi favor, mi amor te debe sostener. No tu fuerza, Pablo, no confíes en ti. Eso significa, bástate mi gracia. No confíes en ti, Pablo. Y eso es lo que Dios te dice, no confíes en ti. Porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en la debilidad, se muestra en la debilidad. Cuando tú eres débil, necesitas a Jesús. Entonces vas a ir a buscarle. Tendrás una relación espiritual de un amor ágape, puro, de agradecimiento a tu Señor y agradecimiento a tu Padre Celestial. Y el poder de Dios, su gracia y su amor se mostrarán en tu vida, en tu fragilidad, en tu pobreza espiritual. Eso le quiere decir nuestro amado Jesucristo a Pablo. Y esto lo entiende finalmente el apóstol Pablo, porque dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, me alegraré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en mi fragilidad, en mi incapacidad, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando eres débil, necesitas a Jesús, necesitas su ayuda, y el poder de Dios se manifestará en tu vida, y permanecerás en Jesucristo, y serás pobre y humilde espiritualmente, quebrantado, humillado, estarás a los pies de Jesucristo, a los pies de tu Padre Celestial, y agradarás a Dios, porque permanecerás en Jesucristo. Te ruego que no sea necesario un aguijón en tu carne, aflicción en tu vida, para que reconozcas tu debilidad y vayas a Jesús. Te ruego que lo hagas voluntariamente, que voluntariamente reconozcas tu debilidad, tu fragilidad, tu pobreza espiritual y que ames a Dios con todo tu corazón y dependas de Jesucristo. Te ruego que entiendas la bendición de ser débil para que estés escondido en Jesucristo y así Dios se glorificará en tu vida. Hazlo en forma voluntaria, porque si no, como ocurrió con Joram, entonces tendrás que enfrentar la destrucción, la tribulación que vendrá, donde será la última oportunidad de arrepentimiento, para que así no vayas al infierno, a ese lugar de destrucción eterno, de dolor y de aflicción. Un ejemplo de esto lo vemos en 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 1, cuando el apóstol Pablo juzga un caso de inmoralidad dentro de la iglesia, donde un hombre tiene a la mujer de su padre, es decir, fornica con su madrastra. ¿Y qué dice Pablo?
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, aquel hombre que está en pecado, en fornicación con su madrastra, dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Comprendes lo que está sucediendo aquí? Lo mismo que con Joram. Pablo entrega a este hombre en manos del destructor para que destruya su carne. Tal vez sea una enfermedad grave, un gran dolor, algo que va a destruir físicamente a este hombre. ¿Para qué? Para que tenga tiempo de arrepentirse, humillarse ante Dios, cambiar su vida, entregarse a Jesucristo de verdad, obedeciéndole, ser humilde, ser frágil, ser pobre en el espíritu, apartarse de todo pecado, de toda inmoralidad y santificarse para Dios, yendo a Jesucristo. Y el propósito final es que sea salvo, para que la vida de este hombre no se pierda en el infierno. ¿Entiendes el amor de Dios? ¿Entiendes la misericordia de Dios? Ahora bien, no te confundas. Esto no significa que toda enfermedad, que toda dolencia, que todo problema sea un juicio por desobediencia. No. También hay cristianos que pueden enfrentar dificultades porque es una prueba de fe. Entonces, ora a Dios, júzgate a ti mismo y date cuenta de las cosas que puedes enfrentar en tu vida. Y a veces pueden ser pruebas, situaciones normales. A veces puede ser un juicio purificador para tu vida. A veces puede ser disciplina para que te arrepientas. Júzgate a ti mismo, no juzgues a otros. Lo importante de esto es que necesitas ser débil, ser frágil, ser pobre en el espíritu para que dependas de Jesús, para que Dios sea tu fortaleza, para que Jesucristo sea tu riqueza, para que Dios sea tu seguridad en tu vida. Por eso el gran pecado de la iglesia de Laodicea, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, Jesucristo le dice que es una iglesia tibia, obedece a medias, y por eso te vomitaré de mi boca. Y Jesucristo le explica, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia es un ejemplo de lo que pasó con Joram. Se hizo fuerte, segura de sí mismo, se enriqueció. Entonces ya no obedece a Jesús. Lo hace en parte, algunas cosas sí y otras no. Eso la constituye en una iglesia rebelde. Y Jesús dice, te vomitaré, porque si no estás conmigo, estarás contra mí. Y Dios ama a esa iglesia, y Jesucristo ama a la iglesia de Laodicea, y le pide que se arrepienta. Primero Jesús le da la palabra, si no vendrá un juicio purificador. Por eso te ruego que reacciones hoy antes que comience la gran tribulación. Jesucristo dice a la iglesia de Laodicea, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico. Oro refinado en fuego es purificación, la hora de la prueba. Y vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Jesucristo dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Básicamente es lo mismo que Jesús le dice a Laodicea, lo que Dios le dijo a Joram. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, para que te arrepientas, para que ordenes tu vida, para que me ames y me obedezcas, dice Jesucristo. Esto es muy importante que lo entiendas hoy, porque se acerca el inicio del tiempo de tribulación. El ser humano se ha puesto violento, rebelde, orgulloso, rico, seguro de sí mismo, fuerte. Esa es la mentalidad de este mundo. Todo el mundo se siente empoderado en sus propias fuerzas. Y también los cristianos, en términos generales, como Joram, como Laodicea, muchos cristianos están en apostasía. Entonces Dios juzga con justicia, la gracia de Dios se aparta y viene la destrucción. Y eso es el tiempo de tribulación, y habrán trompetas, sellos, crisis climática, enfermedades masivas, terremotos, grandes desastres naturales. Habrá crisis económica y habrá guerra. Será un tiempo de aflicción y será la última oportunidad para que las personas corran a Jesucristo con humildad y humillación, y para que los cristianos se humillen y se arrepientan, y todos vayan como gente débil, humilde, pobre, frágil, a los pies de Jesús, a amarle y obedecerle. Y de esa manera, aunque pasen dolor y aflicción, aunque sufran en medio de la tribulación, salvarán sus almas, se librarán del infierno eterno. Será un avivamiento. Muchos despertarán en medio de mucho dolor y mucha aflicción. Habrá destrucción física de muchas personas, pero se salvarán del infierno. Por esto te ruego que hoy te humilles, seas humilde y vayas a Jesucristo. Porque si hoy eres fiel, si hoy te arrepientes, si hoy te apartas de todo pecado, de toda inmoralidad, de ira, de orgullo, de contienda, de mentira, de egoísmo, de avaricia, si hoy te apartas del pecado y te santificas, buscando a Dios a través de Jesucristo, poniendo límites a las cosas temporales, no permitiendo que el afán, que los disfrutes, ni las cosas de este mundo te roben a Jesús, sino que luchas permaneciendo en Jesucristo, Dios te guardará, te librará en medio de la tribulación que vendrá. Y serás una persona normal que cumple sus responsabilidades en este mundo y se sujeta a toda autoridad del país en que vivas. Mas tu vida cambiará. Estarás escondido en Jesús, tal como la iglesia de Filadelfia, también del capítulo 3 de Apocalipsis, donde Jesucristo le dice que aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Filadelfia es el ejemplo de una iglesia débil en sus fuerzas, pero que es fuerte en Jesucristo, porque depende de Él. Entonces el poder de Dios se manifiesta en esta iglesia. Dios los protege, les provee, los guía,
los guarda, porque dependen de Jesús. Y Jesucristo les dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, pacientemente permaneces en mí y me obedeces, entonces yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y eso es lo que ocurrirá. Dios guardará a la iglesia fiel. Jesucristo lo declaró. Te ruego que lo entiendas hoy. No sigas ese camino de Joram. No te sientas seguro de ti, ni fuerte, ni rico, sino que sé débil. Reconoce tu pobreza espiritual, tu fragilidad, tu debilidad. Necesitas a Jesús. Ámale y obedécele. Busca a Dios cada día, orando en el nombre de Jesús, a tu Padre Celestial. Obedece su palabra, la Biblia. Lee la Biblia cada día. Ama a Jesucristo. Ámale, adórale. Permanece en Jesús. Pídele que Él te guíe, que el Espíritu Santo te guíe qué hacer, a qué iglesia cristiana asistir, que Él te guíe qué hacer. Depende de Jesús. Sé débil, sé frágil, para que en el tiempo de tribulación que se aproxima, seas guardado en Jesucristo, hasta que al final de esa tribulación Jesucristo venga en su segunda venida. Primero rescatará a los suyos, los arrebatará y posteriormente juzgará a la maldad de este mundo, destruirá al anticristo y Él comenzará su reino milenial. Te ruego, sé débil, sé frágil, depende de Jesús para que ames a Dios, para que ames a Jesucristo y le obedezcas. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste
y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.